Después de tejer el pelele y la capota Ibai, como me ha sobrado muy poca lana, he pensado que mejor que dejarla en la bolsa de los restos era tejer unas sencillas manoplas para completar el conjunto. Como siempre, este trabajo lo forman otros vídeos. ¿Cuáles son? Os lo pondré por escrito, os lo diré de forma hablada y os pondré un enlace que os aparecerá como sugerencia en la parte superior de la pantalla. Vamos a comenzarlas. Para hacerlas voy a emplear esta lana de bebé que me ha sobrado de un trabajo anterior y estas agujas del 2,5. Las comenzamos montando 46 puntos. Si necesitáis ayuda para su montaje, consultad el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. En él os muestro una de las muchas formas que hay para hacerlo. Después de montar los puntos, vamos a tejer durante 14 pasadas, más o menos unos 3 centímetros, un elástico para la zona de la muñeca. Las instrucciones para tejerlo las encontraréis en el vídeo punto elástico 1.1 o punto pretina. Una vez hecho el elástico, vamos a tejer ahora la parte de la mano. En ella vamos a emplear el punto calado. Para tejerlo vamos a seguir las instrucciones del vídeo punto calado número 11. Como para hacerlo necesito tener un número de puntos múltiplo de 10 más 7, debemos aumentar un punto en la primera pasada. Para ello debemos tejer el mismo punto 2 veces. Tejeremos 28 pasadas en total, es decir, 3 dibujos y medio. Ya sabéis que cada dibujo consta de 8 pasadas. Vamos a aumentar ese punto. Para ello tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda, sino que la aguja derecha la volvemos a introducir ahora, pero por la parte trasera del punto. Lo tejemos y ahora sí que lo sacamos de la aguja izquierda. Acabamos de aumentar el punto que necesitábamos. Acabamos de tejer la primera pasada del punto calado. La debíamos hacer entera al derecho y en ella es donde hemos aumentado el punto. Ahora vamos a continuar tejiendo las restantes 27 pasadas. Ya tenemos tejidos los 3 dibujos y medio. Ahora vamos a darle forma a la parte de los dedos y para hacerlo la tejemos de la siguiente manera. Punto de borde y 2 juntos derecho durante 23 veces. 1, 2, 3, 4, 22 y los 2 últimos los vamos a coger juntos pero retorcidos, tejidos por su parte de atrás.
La siguiente pasada, la que nos toca tejer ahora por el revés de la labor, la hacemos entera al revés, con los 24 puntos que tenemos en este momento en la aguja. Punto de borde, y el resto de los puntos, tal y como os acabo de decir, los tejemos al revés. Vamos a hacer ahora la pasada por el derecho de la labor, tejiendo los 24 puntos al derecho y cogiéndolos de nuevo de 2 en 2. Como el número de puntos que tenemos en la aguja es un número par, ya en esta pasada no vamos a comenzar con el punto de borde, sino que directamente y desde el principio tejeremos los puntos juntos al derecho de 2 en 2. Esto lo debemos hacer durante 12 veces. Y los dos últimos, al igual que hemos hecho antes, los cogemos juntos al derecho, pero retorcidos, tejidos por su parte de atrás. La pasada por el revés de la labor la hacemos tejiendo del revés los 12 puntos que nos han quedado. Estos 12 puntos que nos han quedado después de realizar todos los menguados, mirad, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Los pasamos ahora a la otra aguja de tejer. Ahora recogemos todos los puntos con la ayuda de una aguja lanera. Para hacerlo, cortad la hebra dejándola un poco larga y a continuación introducidla en una aguja lanera y pasad esta por todos los puntos. Lo primero, cortamos la hebra. La dejamos, como os acabo de decir, lo suficientemente larga, pues luego con ella coseremos la costura lateral de la manopla. Ahora pasamos la aguja con la hebra a través de todos los puntos. Con la misma hebra con la que hemos recogido todos los puntos, cosemos la costura lateral, esta de aquí. Ya sabéis, unimos los nuditos de un lateral con los nuditos del otro. Ya solo nos quedará tejer otra manopla exactamente igual que la que acabamos de terminar,
y luego adornar ambas como más nos guste. Pues ya las tenemos terminadas. Mirad cómo me han quedado. Como habéis podido ver, son muy sencillas de tejer y además se hacen en muy poco tiempo. Espero que sean de vuestro gusto. Con ellas doy por terminado el conjunto modelo eBay. Hasta pronto.